Són les 12:27 i continuem en directe a la ràdio municipal de Torrent. Si s'acaben d'incorporar, doncs no passa res, perquè encara tenim per davant una horeta de programa parlant de l'actualitat i sobretot de tot el que tenim pendents a la capital de l'Horta-Sud. Moltíssimes activitats. Ha començat setembre en moltíssima força i no únicament els xiquets han tornat al col·le, sinó que també els fallers tornen al casal a reprendre la seva activitat i encara que a molta gent li puga semblar estrany parlar en ple setembre ja de fallers, pues sí, i a més ja ho saben, el passat cap de setmana van ser les demanaes de les falleres majors de la ciutat, de Rebeca Piles i de Carla Gómez, i els fallers també de casal, pues poquet a poquet pues van preparant les seues activitats d'una d'elles, de les més importants de les quals s'afronta el nostre exercici faller, és a un concurs innovador, en este cas el concurs, el primer de curtmetratges que organitza la Falla Nicolau Andreu, i per això, tal com hem avançat al nostre sumari, anem a parlar en els protagonistes, en els organitzadors, així que anem a saludar ja als responsables de l'àrea de cultura d'una banda, a Robert Gómez y a Miguel Ángel Navarro. Hola chicos, muy buen día, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Día. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestra radio municipal de Torrent para contarnos pues todo esto que tenéis preparados, ¿no? Este primer concurso de cortometrajes, una actividad muy innovadora y sobre todo con un objetivo claro, ¿no? Difundir la cultura y la actividad entre los falleros, ¿no? Contarnos. Exacto, lo que hemos intentado sobre todo es potenciar por una parte la cultura y por otra parte el darle un aire diferente a los concursos hasta ahora que se han visto en fallas en Torrent. Sobre todo porque están muy bien los concursos culinarios, es algo que está pues bastante interesante, pero hemos querido dar una vuelta de rosca para ir por la vertiente un poco pues cultural y también en el sentido de potenciar también la lengua, porque es algo muy importante y que a veces se deja un poco de lado en las fiestas. Entonces hemos sobre todo intentado potenciar esa vertiente y siempre desde un lado bastante entretenido, divertido y siempre buscando pues la colaboración entre las fallas, digamos, el potenciar un poco esa vertiente, sobre todo cultural. Claro que sí, una actividad cultural muy importante. Roberto, cuéntanos un poco cómo nace la idea, es decir, cómo se os ocurre decir, pues vamos a tirar hacia adelante con esta locura que a lo mejor a alguien de la falla le diría, bueno, pero ¿esto de qué va esta historia, no? ¿Y cómo lo ponéis en práctica? Pues bueno, todo esto nace de ver por ahí, de intentar buscar cosas nuevas. Sabíamos de que este concurso se estaba haciendo en otras ciudades i tal. A Gandia, creo, ¿no? Que també se a hace. Gandia, es fa també. I això el que volíem, nosaltres fer algo diferent, algo que poguera aportar, més que restar, aportar algo, sumar així en el poble. Ja estàvem una miqueta farts de tant de concursos que n'hi havia i volíem aportar algo diferent. Aleshores estàvem buscant l'oportunitat, el punt d'eixida, i creguem que enguany estava tot preparat per ser ese punt. Clar que sí, pues estem seguríssims que vais ir de meravella. Conta'ns un poquet, Miguel Ángel, en què consisteix el concurs? Teniu dos modalitats, varias modalidades y varios premios, ¿no? Sí, en realidad lo que es la temática del concurso se centra sobre todo en lo que es el ámbito fallero. El ámbito fallero, cultura fallera. Por eso se intenta promocionar un poco pues esta cultura, pero siempre dándole otra pincelada distinta. O sea, lo que se busca es a ver de qué manera se pueden buscar, o sea, contar historias referentes a la cultura fallera sin caer en el tópico de siempre. Entonces, cuando tenemos clara esa temática, cada falla desarrolla el guión y lo graba. Entonces, ¿qué premios tenemos? Pues tenemos diferentes premios. En primer lugar está el premio popular online Bon Día Torrent. Entonces, este es un premio popular en el que la gente va a ir votando en la página web de Bon Día los cortos que más les gusten. Y el que más votos tenga, ¿no? Será el ganador. Exacto, será el ganador. Es muy interesante porque en realidad va a ser, digamos, la voz del pueblo. Va a ser democráticamente. Sí que está claro que las fallas pues van a intentar que gane su falla, pero realmente la gente se va a implicar mucho y van a intentar potenciar y defender el corto de su falla. Eso por una parte. Luego también tendríamos, en cuanto al premio de mejor técnica y edición, que sería el premio que está llevado de la mano por Batusi. Muy bien. Y va a ser simplemente pues la mejor técnica, y luego el resto de premios, serían 3 primeros premios a mejor corto, premio a ingenio y gracia, premio a mejor actor y a mejor actriz. Bueno, la verdad es que muchísimos premios para ser la primera vez, ¿no? Que siempre cuesta pues conseguir patrocinadores, conseguir a gente que patrocine y que ayude, pues muy complicado, pero también muy nutrido los premios, así que bueno, antes que nada la enhorabuena por conseguir, sobre todo, pues esta cantidad de premios. Cuéntanos también un poco, Robert, quantíssima en este cas falles, quantes falles teniu més o menys ja en este cas inscrites, perquè, bueno, si no recorde mal, el dissabte passat vareu tindre una reunió, no? Sí, tinguérem una reunió tècnica per a la gent que encara estiga una miqueta, no sap bé per on tirar,
i sí que és de veres que estàvem pendents a veure com se reveia això, i sí que tenim 6 falles ja que estan a punt, nosaltres també, som 7, estem a punt i estem disposades a donar ahí un pas important i esperem que al llarg d'este mes pues, les falles se contagien una miqueta del les concurs. pique el cuquet, el gusanillo, no? Pues anem a recordar les falles que tenim inscrites, també. Pues som Sant Roc, Cronista, Toledo, Saragossa per Central, Sant Amador i Sant Valerià. Perfecto. Y bueno, y Nicolás Vandreu, que también participa. Sí, pero sin opción, digamos, a premios. Muy bien. En este caso, como a demostración. Exacto. Y para difundirlo, claro que sí. Y bueno, pues vamos a hacer un llamamiento también a todas las fallas, ¿no? Hacerlo desde la falla. Exacto. Para que se apunten y que participen. Desde aquí que se animen porque es algo seguro. O sea, para divertirse, o sea, eso es lo principal, el pasarlo bien, para potenciar sobre todo la cultura que tenemos aquí, que no es poca. Y vamos, en realidad yo pienso que es un acto más de hermanamiento fallero, o sea que cualquier persona puede tener acceso a grabar cualquier teléfono, cualquier cámara, o sea, no implica ni conocimiento técnico ni ningún material adicional. Y luego otra cosa que no quiero que se me olvide, agradecer desde aquí a todos los patrocinadores y colaboradores, y muy especial, aparte de Bon Dia Torrent y de Watusi, también al Ayuntamiento de Torrent, porque nos ha cedido el salón de actos. En él se van a realizar una gala benéfica de entrega de premios y consiste en lo siguiente, que cada persona que vaya a la gala benéfica va a donar pues un alimento no perecedero, al menos. Entonces, pues es una manera también pues de conseguir algo para Torrent. Claro, en este caso para el punto de alimentos, ¿no? En esta estación de crisis que tanto sufrimos los falleros en general, los torrentinos, pues una manera, ¿no? También de ser solidario, contribuir con la causa, ¿no? Y ayudar. La mejor forma de aunar, en este caso, solidaridad, ganas de pasarlo bien, cultura y, como claro que no, difundir, como no, pues la nuestra lengua. Robert, coméntanos un poco también, bueno, algo como la gente de la falla, la gente de Nicolás Andreu, ¿cómo lo acepta? Es decir, ¿cómo lo lleva el concurso? ¿Le está gustando? ¿Se está interesando por el tema? Bueno, pues yo supongo que sí. Nosotros vemos que hay movimiento, vemos que la gente le interesa, estamos preparando un guión, intentaremos hacer partícipes al mayor número de falleros posibles y nada, tirar para adelante y no hay más. Perfecto. Pues Miguel Ángel, el que anem a fer és recordar la manera de posar-se en contacte per si algun faller ens està sentint ara mateixa o amic de faller, perquè a lo millor pues, també pues, poden tirar de la mà d'algun amic que controle, ¿no? En el tema d'audiovisual i que siga faller i que vulga pues, colaborar a través d'una falla. On s'han de ficar en contacte? Sí, lo que pueden hacer, si quieren hacerlo de manera presencial, tienen que dirigirse al casal de la falla Nicolás Andreu, que está situado en la calle San Juan de Rivera, número 17 bajo, y simplemente se acercarían los viernes de 7 a 10 de la noche con un DVD, CD, pendrive, lo que mejor les venga. Luego también tienen la opción de enviarlo directamente a la página web de la falla. Entonces ahí tienen el apartado de correo. Entonces directamente en www.nicolauandreu.es. Molt bé. Tienen para poder enviar el correo electrónico. Tenéis ahí también una demostración, un vídeo también para que la gente tenga toda la información. Exacto, para que vea un poquito, para orientar un poquito. I en eso consiste. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Xic. No sé si vos queda alguna coseta més que afegir, a banda de que la gent participe, no? I que se tira al carro, no? Que se tiren al pues rotllo. Sí, a banda de que la gent participe, que esté així en Torrent, n'hi ha molta gent d'ingent i gràcia, i com dia Miguel, no fa falta tindre recursos molts para intentar fer-ho i fer-ho bé. N'hi ha que tindre una miqueta d'ingent i una miqueta de ganes i tirar-se avant. També volia des d'ací agrair molt la col·laboració desinteressada de Ferran Martínez, que ell també sempre ens ha donat el pas per a que estiguem ahí a l'ordre del dia, i és important tindre gent per poder desenvolupar concursos que a lo millor a priori se veuen molt elevats i després el aconseguisses i estàs molt orgullós. Clar que sí, pues esta salutació, clar que sí, i este agraïment per a tots. Per últim, Miguel Ángel, alguna cosita más? Sí, simplemente agradecer a los futuros patrocinadores, porque todavía no está cerrado todos los patrocinadores, y luego que se me olvidaba el restaurante El Mosset de Torrent, que también colabora con nosotros. Muy bien, pues moltíssimes gràcies, amics. Ens tornem a sentir i tornem a parlar quan estiu preparant la gala. Vos pareix? Molt bé. Molt bé. Pues ale, nosaltres el que fem ara és acomiadar als amics de la falla Nicolás Andreu. Ens anem a deixar en uns segonets de música.
Són les 12:27 i continuem en directe a la ràdio municipal de Torrent. Si s'acaben d'incorporar, doncs no passa res, perquè encara tenim per davant una horeta de programa parlant de l'actualitat i sobretot de tot el que tenim pendents a la capital de l'Horta Sud. Moltíssimes activitats. Ha començat setembre en moltíssima força i no